Bienvenidos de nuevo a Códigos Hermanos. La última vez nos adentramos en Whitechapel y las atrocidades de Jack el Destripador. Y parece que te quedaste con ganas de más. Así que hoy vamos a profundizar un poco más en el misterio, ¿te parece? Me parece perfecto. Vale, genial. Hoy nos vamos a sumergir en las cartas atribuidas a Jack el Destripador, especialmente en su psicología y la fascinación mediática que generaron, como nos comentaste. Sí, hoy analizaremos las 3 cartas más famosas que supuestamente escribió Jack el Destripador. Vamos a diseccionar su contenido, el impacto que tuvieron y, por supuesto, la eterna pregunta de su autenticidad. Mensajes inquietantes enviados a la policía y a la prensa en pleno apogeo de los asesinatos. Cartas burlonas, amenazas escritas con tinta roja, confesiones perturbadoras. Exactamente. ¿Eran realmente de Jack el Destripador o solo un engaño para confundir a la policía y, no lo olvidemos, aumentar las ventas de los periódicos? Para intentar desentrañar este misterio, nos centraremos en 3 documentos concretos: la carta Dear Boss, la postal Sosiyaki y la escalofriante carta From Hell. Empecemos por la Dear Boss, ¿te parece? La carta Dear Boss es un buen punto de partida, no solo por su contenido, sino también porque fue la primera en utilizar el apodo que aún perdura. Llegó a la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888, y es importante señalar que no se envió directamente a la policía, sino a la prensa. ¿Qué te parece eso? Curioso, ¿verdad? ¿Por qué dirigirse a los periodistas en lugar de a las autoridades que investigan los crímenes? El contenido en sí ya era bastante provocador. Algunas frases destacaban por su tono burlón, como sigo oyendo que la policía me ha atrapado, pero todavía no me han pillado. Una clara burla a la ineficacia policial, ¿no crees? Totalmente. Y la arrogancia continúa. Me encanta mi trabajo y quiero seguir. Pronto volveréis a oír hablar de mí. Una promesa escalofriante de más violencia. Y lo que quizás sea más inquietante, teniendo en cuenta lo que ocurrió después, es la frase: voy a cortar las orejas de la próxima dama para que la policía no se haga la lista. Y por supuesto, la carta termina con la firma que ya es parte de la historia. Atentamente, Jack el Destripador. Y aquí es donde la cosa se pone realmente espeluznante. 3 días después de recibir esta carta, Catherine Eddowes fue asesinada y, entre otras atrocidades, le habían cortado una oreja. Esto, por supuesto, tuvo un impacto inmediato. La prensa se abalanzó sobre la carta, publicándola y difundiendo el nombre Jack el Destripador por todo Londres y, eventualmente, por todo el mundo. La aparente predicción de la mutilación de la oreja junto con el descubrimiento del cuerpo de Eddowes hizo que esta carta fuera realmente notoria. Y por supuesto, surgieron varias teorías sobre su autenticidad. ¿Le escribió realmente el asesino para burlarse de la policía y sembrar el pánico? ¿O fue, como sospechan muchos, obra de algún periodista avispado que quería aumentar las ventas de su periódico en medio de la histeria colectiva? ¿O tal vez una broma macabra que, por casualidad, coincidió con los horribles detalles del crimen? ¿Qué te parece más plausible? Es difícil descartar cualquiera de las opciones, la verdad. La línea entre una mente criminal que busca notoriedad y un periodista sin escrúpulos que busca una exclusiva a veces es muy fina. Pero bueno, sigamos adelante. Hablemos de la segunda comunicación, la postal Saucy Jackie. Esta también llegó a la Agencia Central de Noticias, pero unos días después, el 1 de octubre de 1888. Y es importante destacar que llegó justo después del doble evento, los asesinatos de Elizabeth Stry y Catherine Eddowes en la misma noche. Exacto. El tono de la postal Saucy Jackie era un poco diferente al de la carta Dear Boss, un poco más fanfarrón quizás y menos elaborado en cuanto a la escritura. Empezaba negando la supuesta broma anterior. I was not cutting, dear old boss. O sea, no estaba bromeando, querido jefe. ¿Qué te parece esta negación al principio? Parece que el autor quiere que se le tome en serio, reafirmando la autenticidad de sus declaraciones anteriores. Y sigue confirmando su responsabilidad en los asesinatos con una frialdad escalofriante. Dice: os dije que volvería a matar pronto y lo hice. Los asesinatos fueron rápidos, pero la policía no pudo atraparme. Habrá más pronto. Un mensaje breve, pero no menos escalofriante en su admisión y en su promesa de futuras atrocidades. Desde luego. De nuevo, hay argumentos a favor y en contra de su autenticidad, que llegará poco después de los asesinatos del doble evento y que hiciera referencia directa a ellos es un punto a favor de su veracidad. Sin embargo, ese tono más desenfadado y menos formal que el de la carta anterior despierta ciertas sospechas. Algunos investigadores han sugerido que la misma persona que escribió Dear Boss, tal vez ese periodista astuto del que hablábamos, también podría estar detrás de Saucy Jackie, intentando mantener viva la historia de un asesino que se comunica directamente con la prensa, creando un macabro diálogo con el público a través de los medios. ¿Qué te parece esta posible conexión? Sería una estrategia retorcida, pero efectiva para mantener la atención del público.
Y por supuesto, las ventas de los periódicos en un momento de gran ansiedad e incertidumbre en Londres. Es increíble cómo estas comunicaciones, fueran auténticas o no, alimentaron la psicosis colectiva que se apoderó de la ciudad. Y hablando de mantener la atención y de profundizar en misterios tan intrigantes como este. Es un buen momento para recordar a nuestros oyentes que, si les gustan estas investigaciones en profundidad, los crímenes sin resolver y los enigmas históricos, pueden suscribirse a Códigos Hermanos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo estas inmersiones profundas en los misterios que nos fascinan. Totalmente. Y ahora, tras este importante recordatorio, pasemos a la que quizás sea la más perturbadora y escalofriante de todas las comunicaciones atribuidas a Jack el Destripador. La infame carta from Hell. Esta carta llegó el 16 de octubre de 1888 y no se envió a la policía ni a la prensa, sino a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Desde el principio, esta carta se diferenció por su naturaleza especialmente siniestra, incluso teniendo en cuenta el contexto de horror que ya rodeaba los asesinatos. ¿Qué la hizo tan diferente? Bueno, ya solo el encabezado era escalofriante. From Hell, desde el infierno. Una declaración breve pero cargada de significado. Y el contenido no se queda atrás, decía literalmente. Señor Lusk le envió la mitad del riñón que le quité a una mujer. La otra mitad la freí y me la comí. Una afirmación brutal que sugiere un acto de canibalismo. Y no termina ahí. La carta continúa con una promesa aún más escalofriante. Si espera un poco más, le enviaré el cuchillo con el que la maté. Pero lo que realmente lleva esta carta a otro nivel de terror es que venía con un pequeño paquete que contenía medio riñón humano conservado en alcohol. ¿Te imaginas la reacción al recibir eso? La conmoción y el horror debieron ser enormes. Los análisis forenses posteriores sugirieron que el riñón pertenecía a una mujer que había consumido alcohol, lo que lo relacionaba con Catherine Eddowes, a la que, recordemos, le habían extraído un riñón durante su brutal asesinato. Esta coincidencia reforzó la creencia en la autenticidad de la carta. Sin duda, añadió peso a esa posibilidad. Y aquí es donde las teorías sobre el origen de esta carta se vuelven realmente escalofriantes. Por un lado, está la aterradora posibilidad de que Jack el Destripador realmente enviara una parte del cuerpo de su víctima. Un acto de depravación y audacia inimaginables. Por otro lado, existe la teoría, quizás menos horrible pero aún así perturbadora, de que alguien robó un riñón de una morgue y lo envió con la carta para crear una broma macabra y sembrar aún más pánico en la aterrorizada población de Londres. ¿Qué escenario te parece más plausible? Ambas posibilidades son aterradoras, la verdad. Es difícil decir con certeza cuál es más probable. Lo que sí está claro es el impacto psicológico que esta carta debió tener en la sociedad londinense de la época. La idea de que el asesino no solo cometía actos de violencia extrema, sino que además enviaba partes de sus víctimas por correo, desafiando abiertamente a la autoridad, es sencillamente escalofriante. Y aunque estas tres cartas que hemos analizado son las más famosas y las que más han cautivado la imaginación del público, es importante recordar que se recibieron alrededor de 600 cartas que afirmaban ser de Jack el Destripador durante la investigación. Imagínate la tarea de la policía, tratando de discernir cuáles, si es que alguna, eran genuinas y cuáles eran falsificaciones o bromas macabras. Una tarea titánica que sin duda contribuyó al caos y la confusión de la investigación. Es comprensible que la policía se viera abrumada por la avalancha de información falsa y pistas engañosas. En medio de todo esto, las cartas, tanto las que pudieron ser auténticas como las que seguramente no lo eran, desempeñaron un papel fundamental en la creación de la leyenda de Jack el Destripador. Una figura casi mítica, un arquetipo del mal que ha perdurado en el imaginario colectivo durante más de un siglo. Totalmente. ¿Y cuál es la opinión general sobre la autenticidad de estas comunicaciones? Hay un consenso general en que la carta From Hell es la que tiene más probabilidades de ser genuina, debido al macabro acompañamiento del riñón y los detalles forenses que parecían coincidir con la víctima, Catherine Eddowes. En cuanto a las cartas Dear Boss y Saucy Jackie, la opinión más extendida es que probablemente fueron fabricadas por periodistas que buscaban una exclusiva sensacionalista y que querían mantener viva la atención del público sobre los terribles crímenes que asalaban Whitechapel. Y no podemos negar el impacto que estas cartas han tenido en la cultura popular. Han inspirado innumerables libros, películas, series de televisión e incluso novelas gráficas, como la aclamada From Hell. La fascinación por Jack el Destripador, y especialmente por estas cartas, perdura hasta nuestros días, un enigma sin resolver que sigue cautivando nuestra imaginación. Es cierto, en esta inmersión profunda hemos explorado el contenido y los posibles orígenes de estas infames cartas atribuidas a Jack el Destripador, palabras escritas que aterrorizaron a una ciudad entera y que se han convertido en parte de un mito oscuro e imperecedero. Y nos queda esa pregunta final, ¿verdad? De todas las teorías que hemos examinado, ¿cuál te convence más?
¿Crees que alguna de estas cartas fue realmente escrita por el Destripador? Y si es así, ¿qué te hace pensar eso, teniendo en cuenta el contexto de Londres victoriano y el auge de la prensa sensacionalista? Una pregunta escalofriante para reflexionar después de esta inmersión profunda. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de los misterios que rodean las cartas de Jack el Destripador. Hasta la próxima inmersión aquí, en Códigos Hermanos.